buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida. Esta actividad pues es muy interesante la manera en la que se organizó, porque conjuntamente con el Colegio de Abogados de Michoacán, Asociación Civil y nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, surgió la idea de invitar al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, al maestro Ignacio Hurtado Gómez, para llevar a cabo una mesa de panel sobre la revocación de mandato. Un tema de actualidad, un tema muy interesante para la sociedad en general. Y yo quiero, a nombre de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, agradecerle en primer término a la maestra Marta Camarena, presidenta del Colegio de Abogados de Michoacán, porque ha confiado y siempre confía y siempre está interesada en que en la Facultad de Derecho se puedan llevar a cabo eventos de tanta trascendencia e importancia para la comunidad jurídica. Y por supuesto a nuestros invitados, a quienes ya mencioné, y agradezco infinitamente el tiempo que se dan para venir a compartir con la comunidad jurídica en forma presencial y a través, ahora gracias a los medios digitales, de las plataformas virtuales, para que muchas personas, por medio de esta comunicación que se da ahora y que se ha puesto de moda a través de que inició esta pandemia, las redes sociales están siendo partícipes también en este evento. Entonces, pues agradecerles tanto al maestro Ignacio Hurtado como al licenciado David Alejandro Delgado, y sobre todo a la comunidad que en esta tarde nos acompaña, integrantes del Colegio de Abogados de Michoacán, estudiantes de nuestra Facultad de Derecho, profesores también de la institución, por este interés y sobre todo por querer saber más de un tema tan importante y tan trascendente. Maestra Marta Camarena, como siempre, muy gentil por su asistencia, muy gentil por aceptar que esta actividad la tuviéramos de manera híbrida, como se llama ahora. Y bueno, pues sin más, le agradezco nuevamente a los invitados y a todas las personalidades que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Y sin más, pues le pido a la maestra que nos dirija unas palabras, por favor. Gracias, doctora Tania. Pues de nuevo, buenas tardes. Muchas gracias también a ustedes, en su calidad de directora de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, de la que la mayoría de los que integramos este Colegio de Abogados de Michoacán, evidentemente somos egresadas y egresados de esta honorable institución a la que queremos, respetamos, y desde luego eso nos obliga a los ya abogados en ejercicio, abogadas y abogados, sobre todo en esta organización como es el Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, pensar siempre en que podemos vincular nuestras actividades como lo que somos, una asociación civil, que buscamos siempre la actualización profesional de nuestros integrantes y desde luego lo ponemos al servicio de la propia sociedad. Hoy efectivamente nos conjunta aquí un tema muy importante en el debate nacional, pero sobre todo en las circunstancias que tenemos en nuestro entorno político-social. Consideramos, y lo comentamos con la directora, que era muy importante que aquí en la facultad pudiera darse un panel con estas características, pero sobre todo que podamos desmenuzar en conjunto esos aspectos generales desde el punto de vista jurídico y no solo como se hace en otros lados desde el punto de vista político. Como abogadas y abogados tenemos esa responsabilidad de estar siempre actualizados en los temas de interés y más en los que atañen y nos atañen como estudiantes y estudiosos del derecho. Por eso en esta tarde deseamos agradecer, como siempre, esta hospitalidad de la anfitrionía que tiene siempre la directora, la doctora Tania Torres, como siempre hace Chávez Torres, como siempre hace que nuestras actividades que nosotros realizamos en conjunto los podamos entre todos repensar, analizar y desde luego
que cuando tenemos la voz de los expertos en este tipo de temas, pues eso nos puede orientar de mejor forma para que nosotros y nosotras a su vez podamos reorientar estas opiniones no solo en nuestro entorno, sino en el entorno de la sociedad. Sin duda, nuestro país vive momentos álgidos, complicados en muchos aspectos, como nunca antes de su vida, en todos los aspectos, y no podemos decir que no pueda ser cierto porque el mundo mismo está así en estos momentos. Entonces, bueno, en esta aldea global de la que formamos parte, tenemos nosotros la predisposición como un colegio de abogados que uno de sus principales objetivos es actualizar en forma permanente a quienes lo integramos. De esta forma, en el programa anual de actividades de actualización académica que nos corresponde hacer como colegio y que hemos impulsado en el Consejo Directivo. Aquí me acompañan tanto mi compañera la maestra Socorro Gutiérrez, que le agradezco, y el compañero el doctor Miguel Medina Romero. Si hay otros, igual los saludo desde aquí, porque nos corresponde pues impulsar el programa de actualización jurídica anual. Así es que pues esperemos que con estas dos personalidades especialistas en el tema, y que dejaremos en manos la moderación de nuestro compañero integrante del Colegio de Abogados y que nos apoya en estos temas electorales, como es el maestro Alfredo Guzmán Díaz, a quien le agradecemos que se quede en la moderación de esta mesa. Pues bueno, yo creo que lo que sigue es que escuchemos aquí a los panelistas y que nosotros podamos verlos desde ya para que podamos escucharlos de mejor manera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Tenemos la presentación de nuestro primer panelista. Me voy a dar a la tarea de hacer una breve lectura. Hay mucho que decir de él, tiene bastante experiencia en materia electoral, así que daré algunos aspectos de orden general que nos permitirán ver la talla y la calidad de conocimiento para la exposición de este tema. Es el currículum principio del maestro David Alejandro Delgado Arroyo. Él es originario de Salamanca, Guanajuato, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, con estudios en la materia de Administración Pública de el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Es autor del libro Hacia la modernización de las relaciones Iglesia-Estado, Génesis de la Administración Pública de los Asuntos Religiosos, publicado por Purrúa en 1997. Ha publicado artículos en diversos diarios como El Sol de Salamanca, El Heraldo de Aguascalientes, Aguas, El Siglo de Durango, Expresión Popular, El Sur, El Sol de Chilpancingo, Publimetro aquí en Morelia. Fue colaborador semanal del noticiero de Cuadratín en Radio Nicolaita y es colaborador de la página electrónica de Mi Morelia, La Página, Acueducto Online y Metropolítica. Ingresó al Instituto Federal Electoral en 1991, donde desempeñó diversas funciones de jefe de departamento, subdirector, vocal ejecutivo distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz. A partir de 1999 se desempeña como vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, primero en Querétaro hasta el 2005, luego en Aguascalientes hasta 2007, posteriormente en Durango hasta el 2010, de 2010 a 2016 en Guerrero, y ahí se da la transición de IFE a INE, y a partir del 2016 aquí en Michoacán. Dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional, es directivo electoral rango C, ha sido observador electoral internacional en las elecciones de octubre de 2014 en Bolivia y de mayo de 2016 en República Dominicana. Ha sido expositor
en certámenes de conferencias, además de haber fungido como jurado en concursos de oratoria, jurado nacional en concursos de debate político juvenil, en fin, un vasto currículum vitae de nuestro primer expositor, el maestro David Alejandro Delgado Arroyo. Los dejo con ustedes. La dinámica será la siguiente, de 15 minutos a 20, de la cual será cada uno de los expositores, y después dejaremos un espacio en sesión de preguntas. Para efectos tales serían de 5 a 10 minutos la fase final. Así que, por favor. Durante 2 años poco me había quitado el cubrebocas en cualquier evento público, pero como ya estamos en verde desde hace más de 15 días, me voy a permitir esa licencia. Pues con la revocación de mandato hemos topado. ¿Y qué es la revocación de mandato? Pues un ejercicio de participación ciudadana, un derecho ciudadano, que además no es abundante en el marco internacional. Solo 31 países del mundo, el 13% de los países del mundo, tienen este derecho ciudadano. Hay, por supuesto, puntos de vista diferentes sobre la revocación de mandato. Hay quienes sostienen que la ciudadanía debe de tener el derecho de quitar al presidente o al gobernante en funciones si no es de su agrado. Por otro lado, hay quienes sostienen que el gobernante tiene en ocasiones decisiones difíciles que tomar que quizás no entiende la ciudadanía, y por lo tanto sostienen este conjunto que no es conveniente la revocación de mandato. Ahora, también es cierto, y hay que ubicarnos en esto, que la revocación de mandato es más común o está más asociada a los regímenes presidenciales, porque aquellos que son parlamentarios, la revocación propiamente es automática en cuanto cambia el sentir del Parlamento al nombrar al primer ministro, que emerge del propio Parlamento. Dicho todo esto, habría que comentar que en México ha habido una corriente de opinión desde hace ya varios años, diría que hasta décadas, solicitando el derecho a la revocación de mandato como un derecho ciudadano. Este derecho de participación ciudadana también está asociado a otro derecho de participación ciudadana, que es la consulta popular a nivel nacional. Que bueno, aquí en Michoacán tenemos otras formas de denominarlo, porque aquí se desglosa más en la ley estatal de participación ciudadana con referéndum, plebiscito, consulta popular. Pero bueno, a nivel nacional lo que tenemos es la consulta popular. La consulta popular aparece en nuestro régimen constitucional hace unos años, 2014. No ha sido realmente un ejercicio que haya sido afortunado en proceder, en consultar. Cuando se reforma el artículo 35 constitucional, que es el artículo que se refiere a los derechos de la ciudadanía, y se introduce la figura de la consulta popular, se introdujo para realizarse cada 3 años. Pero ahora, después de la reforma de diciembre de 2019, la consulta popular puede solicitarse cada año. En el primer domingo de agosto se realiza y se solicita a más tardar el último día de noviembre del año previo a la realización de esta consulta. Así es como ahora el régimen constitucional lo señala. Y les comento lo de la consulta popular porque es algo muy interesante para pasar
a la naturaleza de la revocación de mandato en el también 35 constitucional. La consulta popular desde su origen, en 2014, tiene 3 posibilidades de ser solicitada: por el presidente de la República, por el 33% del Congreso, o por un porcentaje de la población de México, que es el 2%. Y digo esto porque cuando se discute el dictamen para introducir en el ámbito constitucional esta famosa fracción novena del artículo 35 constitucional, que introduce ahora el derecho a la revocación de mandato, el proyecto anunciaba una fórmula similar a la de la consulta, o sea, que fuera solicitada por el presidente o por los legisladores o por la ciudadanía. En este contexto, las discusiones que se dieron para que pudiera proceder y alcanzar los votos suficientes, como toda reforma constitucional, que ustedes lo saben, que tiene que ser una mayoría calificada para poder proceder una reforma constitucional, 66% más la mayoría de las legislaturas de los estados. Pues resultó que para construir esa mayoría se llegó a la conclusión de que el derecho a la revocación de mandato iba a quedar exclusivamente en términos de la ciudadanía. Nada de que el presidente de la República lo solicitara y nada de que los parlamentarios la solicitaran. Se retiraron esas 2 figuras potenciales de solicitud. Así nació la fracción novena del artículo 35 constitucional. Por supuesto, también se requiere un porcentaje, el 3% de la lista nominal de electores. Se estableció que la autoridad responsable de organizar la revocación de mandato sería el Instituto Nacional Electoral. Se le dio 180 días a la Cámara, al Congreso de la Unión, para hacer la ley secundaria, que por cierto, los 180 días se rebasaron con demasía, porque imagínense, aparece en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2019 y hacia diciembre de 2020 no había ley secundaria. Ni siquiera había ley secundaria en agosto de 2021. La ley secundaria se publica en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021. Pero déjenme, les paso un chisme. En los transitorios de esa reforma constitucional de 2019, de diciembre de 2019, se vincula a los congresos de los estados para que en 18 meses se genere este mismo derecho en las entidades federativas. En el caso de Michoacán no hay ningún cumplimiento de este transitorio que señala el decreto de diciembre de 2019, decreto constitucional. Seguramente hay otras entidades que también están en el supuesto. En fin, cuando se elabora esa fracción novena del 35 constitucional, se suma el modelo de comunicación política que se establece para las elecciones en el artículo 41 constitucional. Acuérdense que cuando hablas del proceso electoral y de las condiciones de equidad en la competencia, tienes que recurrir constitucionalmente al artículo 41 constitucional. Es el artículo que desarrolla todos estos términos.
Y en el artículo 41 constitucional aparece un modelo de comunicación política que se estableció en noviembre del 2007. ¿Y por qué se establece en noviembre de 2007? Porque proviene de reclamos, de denuncias de las elecciones de 2006. Digamos, la más coloquial denuncia de 2006 fue "cállate chachalaca", ¿no?, del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador al entonces presidente Vicente Fox. Y cuando se dan los resultados y se genera el juicio de inconformidad, que en aquel tiempo se le llamó el juicio madre, pues se argumentó que no había habido equidad en la competencia por la intervención de distintos actores, entre ellos servidores públicos encabezados por el presidente de la República y por empresas que también pagaron promocionales que aparecían frecuentemente en la radio y televisión, y además que fluía el dinero de las empresas de manera soterrada e inclusive como negociación de los paquetes a la radio y televisión, en beneficio de algunos partidos políticos que no tenían las mismas condiciones de adquisición en la radio y televisión. Esto generó un modelo de comunicación política que estableció básicamente tres principios: la prohibición a los partidos políticos y a cualquier otra persona física o moral para contratar propaganda político-electoral en la radio y televisión. Segundo, que los partidos políticos tendrían derecho a que se difundieran sus promocionales en la radio y televisión a través de los tiempos del Estado que administra desde aquel momento, desde 2008, el Instituto entonces Federal Electoral y ahora Nacional Electoral. Y tres, que desde el inicio de las campañas hasta el día de la jornada electoral se prohibiría la propaganda gubernamental. O sea, estos son los tres grandes elementos del modelo de comunicación política que se estableció en nuestra Constitución desde 2007, respondiendo a los reclamos del 2006. Después del 2007 ha habido todo un desarrollo jurisdiccional por parte de tribunales locales y por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a interpretar qué es la propaganda gubernamental. Pues ¿por qué les comento esto que no tiene que ver directamente con la revocación de mandato? Pues sí tiene que ver, porque cuando se adiciona, que es el término legal, constitucional, se adiciona la fracción novena al 35 constitucional, pues se adiciona textual el modelo de comunicación política. Y se dice en la Constitución, se dice que ninguna persona física o moral puede intervenir, digamos, contratando espacios de radio y televisión. Y se dice que desde la convocatoria al proceso de revocación de mandato y hasta el día de la jornada de revocación de mandato se deberá de prohibir la propaganda gubernamental. Así quedó en la Constitución. Cuando aparece la Ley Federal de Revocación de Mandato, ya muy tardía, el 14 de septiembre del año pasado, se copian estos principios, pero se abren dos rendijas, porque además, ojo, en materia de difusión de la revocación de mandato, se le da al Instituto Nacional Electoral, en la Constitución, la exclusividad de la difusión de la revocación de mandato. Así lo dice la Constitución. Pero
En la Ley Federal de Revocación de Mandato se abren dos rendijas. Una rendija establece que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en la revocación de mandato, y hasta dice de manera imparcial. ¿Cómo le piden a los partidos políticos imparcialidad si son parciales por naturaleza? Pero pues a eso llegaron los propios partidos políticos. Bueno, esa rendija ya se cerró. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esa porción normativa inconstitucional. Los partidos políticos no pueden intervenir en la difusión de la revocación de mandato. Pero hay otra fracción que dice, en el propio 35 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que las ciudadanas y los ciudadanos de manera individual o colectiva pueden posicionarse por cualquier medio, excepto la radio y televisión, sobre la revocación de mandato. Y esa porción normativa no ha sido declarada inconstitucional. Sin embargo, hay muchas quejas de diversos partidos políticos sobre propaganda. Importante que ustedes sepan. Dice la Ley Federal de Revocación de Mandato que se deberá de instalar el mismo número de casillas que en el pasado proceso electoral. Pero resulta ser, y ya después si ustedes quieren lo profundizo en las preguntas y respuestas, el INE no recibió los recursos suficientes para instalar todas las casillas, de tal manera que, por ejemplo, aquí en Michoacán se van a instalar el 35% de las casillas que se instalaron en la pasada jornada electoral concurrente, de 6,127 a 2,128. Pero tendrán el derecho a votar en la misma casilla anterior el 54% de los electores. El otro 46% tendrá que ir a una sección aledaña a ejercer su derecho al sufragio. Pero además la Ley Federal de Revocación de Mandato señala con mucha precisión que en todo lo que no esté definido en esta se utilizará de manera supletoria la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por tanto, el proceso de revocación de mandato es prácticamente un proceso electoral, nada más que al revés, en lugar de para nombrar a alguien, para la posibilidad de retirarle el mandato. Apuntes finales. A ver, se ha dicho que le ayudas al INE si no vas a participar en el ejercicio del proceso de revocación de mandato. Yo creo que no, porque el INE tiene la función constitucional de difundir y motivar la participación ciudadana en la revocación de mandato. Por lo tanto, no nos ayuda mucho al Instituto Nacional Electoral el abstencionismo en esta materia. Segunda situación que creo que es importante fijarla. A ver, en lo personal, creo, si me preguntan, ¿deben de participar los partidos políticos y el gobernante en la revocación de mandato? Yo les diría que sí, pero así no está la norma. Y el compromiso de todos los servidores públicos y de la ciudadanía es enaltecer el Estado de Derecho. Eso es lo que nos toca, no destruirlo, sino para que fijaron las reglas como están. El decreto que hace unos días el Congreso de la Unión aprobó para interpretar la propaganda gubernamental y permitir la intervención de servidores públicos, pues es evidentemente anticonstitucional porque viola el artículo 105 constitucional, porque emite una regla, aunque sea criterio, en uso de la facultad del 72 constitucional, pero cambia las reglas del juego cuando ya está el juego en marcha. Es más, ya estamos en el segundo tiempo en términos futbolísticos. Eso no se vale. Y con la licencia y respeto de todos ustedes, eso solo lo hacen los tramposos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Delgado Arroyo. Muy importantes todos sus comentarios, sobre todo porque nos dan una perspectiva muy amplia
desde el ámbito de la reforma, la Constitución, la ley y la participación que debe de realizarse en términos de ley para difundir la revocación de mandato solo el Instituto Nacional Electoral, aunque para efectos tales también se debería de permitir, en opinión de nuestro primer expositor, sobre todo con todo el conocimiento que tiene el maestro, de que también participen tanto partidos políticos como actores, pero así no está en la ley, de tal suerte que tendrá que ser solo el instituto. Y cambios a última hora, pues a todas luces indebidos, pero bueno. Pues muchas gracias, maestro, qué gentil. Ahora tenemos la participación de nuestro segundo expositor, que así como el maestro Delgado Arroyo, el maestro Ignacio Hurtado, son amigos personales, lo cual agradezco también de primera mano, les agradezco mucho. Y también dar una remembranza, una reseña. ¿Y por qué digo remembranza? Porque ambos los conozco de mucho tiempo, pero al maestro Nacho lo conozco de mucho más tiempo. Éramos pequeños, lo cual me es muy grato mencionarlo. Es licenciado y maestro en Derecho, egresado de nuestra facultad. Orgullosamente es producto de nuestra alma mater, con especialidad también en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En lo profesional, desde el 2000, ha laborado en la Junta Local Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral en Michoacán, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante la etapa impugnativa en la elección de 2006, en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en donde llegó a ser magistrado presidente, y en el Instituto Electoral de Michoacán, en donde actualmente se desempeña como consejero presidente. En el ámbito de la docencia, es profesor de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de nuestra querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, desde 1997, y actualmente también es profesor invitado de la División de Estudios de Posgrado de la propia institución, de la propia facultad. A la fecha ha participado como ponente, conferencista, panelista en diferentes eventos académicos y es autor de varios artículos y ensayos en materia electoral. En fin, breve la reseña curricular, y para mí es muy grato cederle la palabra para que se dirija hacia nosotros. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, estimado Freddy. Muchas gracias. Yo ya también tenía rato que no me quitaba, pero sobre todo tenía rato que no me sentaba en estos sillones. Se extrañan, de verdad, es un gusto, obviamente lo que refleja este espacio, no es cualquier cosa. Estoy seguro que varios de los que estamos aquí en su momento, aunque estemos con nervio, pero le tenemos un cariño muy especial a esta aula, a este salón, y seguramente los jóvenes que también nos están acompañando en su momento creo que será para ellos muy significativo el día que estén haciendo su examen recepcional. Veía también nuestro muro de nuestros maestros, de nuestras maestras, por supuesto algunos aquí nos acompañan ahorita, muchas gracias. A la licenciada Marta Camarena, gracias por la invitación a esta actividad, y que sin duda efectivamente creo que me parece que es muy importante porque es parte de lo que significa la universidad. Es decir, a partir de los fenómenos, a partir de las situaciones, a partir de estas cuestiones que se viven en la vida democrática, pues darnos esta oportunidad de reflexionar en un sentido también crítico, deliberativo, qué es lo que está pasando con nuestras instituciones democráticas y por supuesto también de las instituciones políticas y desde un punto de vista, por supuesto, jurídico. Yo recuerdo una frase de Pereira que siempre me ha gustado mucho cuando dice que las instituciones jurídicas no son plantas sin tierra. Las instituciones jurídicas se alimentan del sustrato social, político, cultural y económico en el cual están insertas estas instituciones jurídicas, ¿no? A veces seguimos mucho con esa idea de que el derecho no se tiene que mezclar con la política, que tiene que ser puro. No, señores, a ver, aquí el derecho tiene que responder a necesidades sociales, el derecho tiene que responder a realidades políticas y por supuesto tiene que prevalecer evidentemente, pero tiene que atender a muchas cuestiones. Entonces no puede
puede ser un tema propiamente puro en ese sentido, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy claro de ello. Decía y comentaba ahorita el licenciado David algunas cuestiones, por ejemplo, de cómo no es un tema que haya surgido de la noche a la mañana, es un tema que se alimenta también de situaciones que en su momento fueron coyunturales para la vida democrática y política de este país, como fue precisamente la elección del 2006, en donde efectivamente hubo un cambio al modelo de comunicación política y con ello, evidentemente, un cambio a las reglas de la propaganda gubernamental, que ahora, vistas desde la perspectiva de la revocación de mandato, pues hay sectores y hay personas que no les gusta esta regla, ¿no? Pero que también aceptar a lo mejor estos criterios interpretativos, dejen ustedes de la revocación de mandato, tenemos elecciones locales durante este propio año y tenemos una elección presidencial el próximo año. Entonces también tenemos que empezarnos a preguntar si las reglas que queremos interpretar ahorita o modificar ahorita van a ser las adecuadas para transitar hacia una elección el próximo año presidencial del 2024, porque entonces así como interpreto ahorita, pues voy a tener que interpretar hasta por un tema de congruencia y de certeza el próximo año. Entonces, insisto, lo que quiero decir con esto, es que sí tenemos que estar atentos a todos estos factores y no solamente ver, porque a veces es una idea que tenemos los abogados, ver la ley de manera lineal, ¿no?, de manera muy abstracta, sin atender precisamente lo que está alrededor de este tipo de situaciones y de este tipo de factores. Y hay un tema que ahorita que escuchaba al licenciado David, me parece que hay en esta reflexión sobre la revocación de mandatos o el tema del jurídico, que hay un tema también muy interesante detrás de él y que solamente quiero dejar ahí algunas inquietudes, algunas reflexiones. Es decir, pareciera que este tema, y creo que valdría la pena analizarlo con posterioridad, ya con un poco más de frialdad, porque me parece que es uno de esos ejemplos en donde podemos encontrar la tensión histórica además entre la política y el derecho. O sea, de pronto pareciera que la política va por un lado y el derecho va por otro lado. Y esto se traduce en que por un lado van incluso los políticos y los legisladores y por otro lado van los jueces. Y entonces en ese contexto también habrá que empezar cuál es el papel de los jueces en este contexto de discusión sobre la revocación de mandato, más allá del ejercicio democrático, más allá de la participación ciudadana, más allá de que el próximo 10 de abril, pues obviamente nosotros los invitamos a que vayan, asistan y participen, pero al final la decisión final va a ser de ustedes. E incluso si muchos deciden ir, la decisión final de tachar una opción o la otra de las dos que se plasman en la boleta va a terminar siendo de ustedes. Pero eso es lo que nosotros vemos, insisto, un poco así por encimita, que es lo que está pasando. Pero si vemos un poco, decía un amigo, si empezamos a ver detrás de lo que hay del televisor, si empezamos a ver no solamente un arbusto, sino todo el bosque, entonces me parece que hay unos fenómenos bien interesantes, insisto, que están evidenciando, insisto, esas tensiones entre la política y los jueces, ¿no? No me gusta lo que dice el político, pues reformo las leyes. No me gusta lo que dicen las leyes, pues entonces le doy otra reformada, ¿no? Y entonces un poco en esa parte nos vamos yendo, y entonces en ese contexto es que pues ahí están, digo, desde la perspectiva jurídica, pues ahí están las impugnaciones, ya algunas de ellas hacía referencia el licenciado David, o sea, ahí hay acciones de inconstitucionalidad que empezaron impugnando desde la propia ley, los alcances de la ley, el tema, por ejemplo, de la boleta, la pregunta y la interpretación luego que hizo la Corte y bueno, ¿no? Y muchas otras impugnaciones, que ahorita iré refiriendo a algunos temas y algunas impugnaciones, pero al final ahí están, ¿no? Se ha hablado también no solamente de impugnaciones, de inconstitucionalidades, se ha hablado incluso hasta de fraudes a la ley, de abusos del derecho, ¿no? Desde el propio llamado a la propia revocación, ¿no? Si es revocación o no es revocación, o es ratificación, todo ese tipo de discusiones, y no estoy develando nada, ahí está el debate en lo público y así se ha venido dando y se ha venido manejando, ¿no? Entonces, insisto, estas impugnaciones han atacado mucho precisamente el diseño normativo de esta revocación de mandato, que además no deja de ser un diseño normativo creado, pues como digo, no lo dice el licenciado David, pero bueno, oye, te dan 180 días, no lo haces, y ya cuando ves que se está encarrerando el camión, no, ya incluso cuando ves, o esa percepción tengo yo, cuando la propia autoridad electoral empieza a tener que tomar decisiones y ante la omisión del legislador,
de crear, dice, pues, a ver, no hay ley, me están obligando, hay un principio constitucional, es un derecho constitucional, yo lo tengo que garantizar, lo tengo que respetar, pero no tengo elementos para llevarla a cabo, entonces tengo que, ante esa omisión legislativa, empezar a garantizar los derechos, porque aquí se habla de constitucionalidad, de respeto a la Constitución, antes que otra cosa. ¿Sí? Entonces, si la Constitución me está mandatando, pues yo tengo que remover obstáculos como juzgador para que se realice y se materialice el mandato de la Constitución. ¿Sí? Y entonces cuando ven eso, ah, caray, pues es que el INE se nos va a ir por la libre, ¿no? Entonces, ¿qué? Hay que aventar la ley para que no se nos vaya por la libre. ¿Sí? Y entonces viene, pero ya desde ahí también el diseño pues empieza a tener evidentemente algunas cuestiones. Destaco algunas discusiones, el tema precisamente presupuestal, no es un tema menor. Los propios tribunales han dicho, las cuestiones electorales no gozan del principio de la gratuidad, un espectacular cuesta, una boleta cuesta, instalar una casilla cuesta, ¿sí? Apoyar hasta los mismos, bueno, contratar capacitadores y asistentes para el tema de la integración de la, o sea, todo cuesta, ¿sí? Entonces, al final del día, a mí, en principio, sí me resulta un poco preocupante que al final la respuesta que han dado las instituciones, entiéndase también los jueces, han dicho, pues hay para lo que te alcance, porque al final eso fue la respuesta. Jurídicamente es, hay un principio constitucional, tú tenías que seguir las reglas de la Constitución, yo no lo digo, lo dice la Constitución, ¿sí? Pero muy a pesar de eso, pues hay para lo que te alcance, ¿no? Entonces, pues, si te alcanza nada más para 2.128 casillas en Michoacán, pues con la pena, ¿sí? Pero entonces, ¿hasta dónde estamos privilegiando realmente el derecho y el cumplimiento de la propia Constitución? ¿Sí? Y ahí es de los dos lados, tanto el que no quiso, pero también los propios jueces terminaron avalando eso, que también es preocupante. ¿Sí? O sea, no hubo alguien que dijera, no, a ver, tienes que garantizar esto y por lo tanto, instancia administrativa, dota de los recursos. Y volvemos a lo mismo, veamos para adelante. No quiero ver si quieren el 24, que pues hay para lo que alcance casillas, ¿no? Hay para la presidencial, no, espérate. Aguas con ese tipo de precedentes, aguas con ese tipo de motivaciones de los jueces constitucionales de este país, más allá de los políticos. Hubo discusiones, por ejemplo, sobre todo hay un tema de acceso a la justicia, que por eso dice que a posteriori va a ser interesante esta reflexión. Yo quiero ver cómo se van a resolver las impugnaciones, si es que va a haber, porque también en la ley nada más ahí la aventaron. Pero es ver, si los partidos no pueden participar, digo, pues los partidos están accionando quejas, hay como sea, pero luego si hay impugnaciones sobre resultados, validez o eso, ¿quién las va a presentar? ¿Están legitimados? ¿No están legitimados? No sé, digo, ahí habrá también que ver todo un tema de acceso a la justicia que no fue resuelta en la ley y habrá que ver qué respuesta dan los jueces desde el derecho humano de, obviamente, acceso a la justicia. El propio tema de las firmas en su momento también fue otro gran debate, sí, no... la manera de recabación, ahí es cuando yo hablaba un poco de este tema de fraudes a la ley, este tipo de cuestiones, que si la app, que si no, que si llegaba al porcentaje, que si no, que llegabas, hubo porcentajes de firmas muy cuestionables y porcentajes altos, ¿sí? Y ahí vemos, o sea, incluso desde la voluntad del ciudadano, bien lo decía el licenciado, a ver, se supone que este ejercicio es democrático del ciudadano. Sí, bueno, entonces ahí también es un tema que también ha generado discusiones y también algunos pronunciamientos de los propios tribunales. El tema, bueno, decíamos el tema de la pregunta, el tema de la propaganda que efectivamente ya comentaba, que creo que es lo que más ha generado esa tensión, ¿no? Que si me estás coartando mi libertad de expresión, que si no me la estás coartando, que si puedo decir, que si no puedo decir, que si no me dejas, entonces hago... En ejercicio de esta facultad interpretativa del Congreso, hago un decreto, pero resulta que pues más tardaron en hacerlo y de festejarlo que en lo que llegó los tribunales, y creo que hoy la misma sala superior, creo que hoy o mañana, pero ya hay un proyecto por ahí donde están diciendo, no, espérate, ¿sí? Es decir, si es cierto que tú tienes la voluntad mayoritaria, si es cierto que representas al pueblo,
pero esa voluntad mayoritaria y esa representación no puede ir en contra de la Constitución, y eso es lo que determina a los jueces. Por eso les digo que hay esa especie de tensión que puede ser muy interesante, insisto, platicarla con posterioridad, porque es eso, digo, muchas veces a nosotros en el tribunal nos decían algunas gentes, bueno, ¿quién eres tú, juez, que está sentado acá en Morelia, detrás de un escritorio, para anular la voluntad de ciudadanos que votaron el día de la elección? ¿Dónde está tu legitimidad democrática como juez? O sea, yo como diputado tengo legitimidad democrática porque hubo ciudadanos que votaron por mí, pero ¿a ti quién te eligió, juez? A ti, juzgador, ¿quién te eligió? ¿Quién votó por ti para que tengas la fuerza de echar abajo lo que dice la voluntad popular? Bueno, discúlpame, ciertamente nadie me eligió por voto directo, pero también ejerzo una función pública y evidentemente también ejerzo poder público, que es el poder de juzgar. Y mi legitimidad democrática está en las decisiones y en el respeto que hago valer en relación con la propia Constitución, ¿no? Por eso, presidente, en estos días andaba buscando un libro un poco sobre eso, la legitimidad democrática del control judicial de las leyes, ¿no? Entonces, en fin, creo que, insisto, creo que trae muchas cosas. Yo con esto prácticamente cerraría y dejaría más bien esa reflexión para ustedes, ¿no? Es decir, tal vez en un siguiente momento, ya a toro pasado, ya con un poquito más de frialdad, empezar a analizar esas resoluciones, empezar a analizar las decisiones de los políticos por un lado y las decisiones de los jueces por otro lado, ¿sí? Y en su momento empezar a ver cómo se dio esa tensión, insisto, porque en ocasiones pues son evidentes, ¿no? En este punto, y me parece que esa parte valdrá la pena registrarla, porque repito, ahorita es la revocación, pero en un año arrancamos una elección presidencial y todo esto seguramente pues traerá algunas reflexiones bastante interesantes. Entonces yo lo dejaría en este momento. Muchas gracias, Alfredo, y quedo a la orden para cualquier reflexión. Gracias. Gracias. Sin duda, reflexiones muy interesantes, profundas, que nos dan mucho a qué pensar. Sin duda, porque bien comenta el maestro Ignacio, el septiembre del siguiente año inicia el proceso electoral con la primera sesión que celebra el Consejo General del INE. ¿Y qué se va a dejar entonces con este proceso de revocación de mandato? Veremos. Muy interesante. Así que pues abrimos, si les parece, algunas preguntas. No sé si tengan alguna inquietud, algo que quieran comentar respecto del tema. Bueno, pues considero que primero felicitarlos ambos porque muy precisos en sus comentarios, concisos, directos y fundados además. Pero creo que sí es conveniente traer aquí a este panel algo de lo que mucho que se ha comentado en los últimos meses sobre estas circunstancias. Algunos la llaman anómalas, otros que no se ha respetado la ley, y unos dicen y otros también. La realidad es que efectivamente la ley no se ha respetado, y no se ha respetado por el principal actor que está pidiendo que se dé y que se haga esta revocación de mandato. La ley es muy clara, y como abogadas y abogados sabemos que la ley tiene que respetarse. Lo refirió muy bien el maestro Ignacio, o sea, ahí está en la Constitución, sí, pero hay una ley reglamentaria de ese artículo donde se establece claramente qué es la revocación de mandato, tanto en el artículo 5 como cómo se debería o deberá de llevarse esto. Establece aquí las preguntas, qué preguntas se tiene que hacer, y no les gustó. Y tuvieron que llevarle a la Corte para que la Corte dijera cómo. Entonces, ya no se está cumpliendo con lo que establece la ley. Son unas circunstancias muy complicadas donde hemos sido, como país me refiero, hemos sido causa de comentarios, obviamente de otros países en el mundo, porque la primera sorpresa que les da es que sea el gobernante el turno el que pida que se lleve a cabo esta revocación de mandato, cuando incluso la propia ley establece que seríamos nosotros, la ciudadana, los ciudadanos,
en ese porcentaje del 3% del padrón nominal, que debiéramos de solicitar. Y seríamos nosotros, las ciudadanas, los que estuviéramos pidiéndole a la autoridad, en este caso al INE, que haga su trabajo, hiciera su tarea. Aquí estamos frente, y me gustaría su opinión, porque al menos desde mi percepción así lo veo, frente a un hecho de alguien que quiere algo. No había la ley reglamentaria, la hacen aparentemente a medida, pero alguien no le avisó que ya no iba a ser como él quería y que tampoco se iba a realizar y que tampoco iba a tener injerencia el gobernante en turno. O sea, eso parece ser que alguien no le avisó y no le dieron la ley que se aprobó y que se publicó en septiembre del año pasado, y entonces pues cada rato se sale de este ámbito de la ley. Está estrictamente prohibido que se haga difusión y publicidad, y vemos no solo aquí en nuestro estado, aquí en el estado de Michoacán, sino de pronto de la noche a la mañana salieron ahí unos espectaculares que alguien vino y o sea, nadie sabe, Juan Pueblo, y en ninguna parte del país alguien asume eso. Pero no son recursos públicos, tampoco son privados, entonces nadie nos ha explicado dónde vinieron. Me gustaría que la parte del INE nos pudiera decir cuántos de estas fases de o recursos se han interpuesto por tanta irregularidad jurídica que hay en todo este proceso. Y por el otro lado, pues ya lo dijo muy bien el maestro Hurtado, donde está estableciendo que también la ley, la Constitución y la ley lo mandata, que la propia Secretaría de Hacienda tendría que dar todos los recursos u ordenar a quien correspondiera para que estos recursos económicos se dieran y pudiera darse un procedimiento pues en toda la extensión como había sido el anterior, pero es una ley donde el principal responsable es la institución del INE, y evidentemente con todas sus vertientes adecuadas para que en cada entidad federativa se lleve a cabo, tal y como conocemos los procesos electorales. ¿Cómo no se va a perder la confianza en alguien que no respeta la ley? Yo creo que por eso pidió que se cambiara, bueno, o quien haya pedido a nombre de, y por eso ahora vamos a tener que acudir a contestar otra pregunta que no es la que dice la ley. Ante estas circunstancias, ¿cómo se puede tener la certeza de que se acudirá a un ejercicio ciudadano, pero que tiene muchos parches y que la institución, el INE, ha tratado de cubrirlos y de resolverlos, pero que a cada momento le pareciera que hay esas obstáculos que le ponen a cada momento? Entonces, ojalá que nos pueda contestar. Me gustaría también que el maestro Ignacio no se quedara tan corto, que pudiera dar un poquito más de esa visión tan clara que tiene de las cosas, además en un proceso de revocación será el primero en nuestro país, como un ejercicio que pareciera a prueba de lo que no debe de hacerse frente a una conciencia ciudadana que evidentemente cada día madura más, pero que ni conocía esta ley, ni siquiera tenía la información completa, me refiero en general, de que los que somos abogadas y abogados o estudiantes de derecho, pues se da uno a la tarea de acercarse un poquito más de información. Pero tengo compañeros de otras profesiones que seguramente nos están siguiendo por las redes, que me pidieron eso. Es que nosotros no somos abogadas ni abogados, pero tenemos mucha inconformidad en que pareciera que no se informa adecuadamente, no por la autoridad, lo que informa la autoridad al día siguiente dicen que así no era. Entonces, en este escenario, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién desea alguna otra pregunta? ¿Alguien que desee? Por favor, allá hay dos. Gracias. Bueno, ya que estamos en este tema que se mencionó de los espectaculares y de la publicación, la propaganda que se ha venido haciendo,
Yo recuerdo que en el mes de febrero salió en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la revocación de mandato. En esta convocatoria se explicaba que no tendría por qué realizarse ningún tipo de propaganda por parte del gobierno ni por ningún partido político desde el momento en el que se expedía esa convocatoria hasta el día de la jornada de la revocación de mandato, que es el 10 de abril. Sin embargo, pues hemos visto estos espectaculares, hemos visto diferentes publicaciones. A mí como estudiante me hacía sentido que no se tuviera o que se le prohibiera al gobierno en turno hacer este tipo de propaganda, porque pareciera que estamos otra vez en campaña, pero que nada más hay un candidato político, a mi parecer. Y para concretar mi pregunta, si la convocatoria explicaba y señalaba esto y se está haciendo lo contrario, mi pregunta es, ¿quién está legitimado o legitimada para impugnar este tipo de propaganda, este tipo de publicidad? Esa sería mi pregunta. Allá atrás otra pregunta, por favor. Gracias, Marifer. ¿Qué tal? Agradecerles la participación muy interesante, es toda la información que nos han dado, todos los comentarios bastante acertados, nos han abierto un panorama muy interesante. Soy Daniel Barriga, alumno del moderador en la optativa de Derecho Electoral, y se me han hecho bastante interesantes las cuestiones. Voy muy relacionado con las acotaciones que hacen las compañeras que me preceden en la participación, y sobre todo me pareció muy particular la opinión del licenciado David Alejandro Delgado en cuanto a que no ve apropiado el abstencionismo en este proceso electoral, porque considera que afectaría en mayor medida al Instituto Nacional Electoral, puesto que dejaría de cumplir hasta cierto punto con el mandato constitucional que tiene. Sin embargo, de manera breve, retomando la participación, por una parte tenemos que si vamos y votamos en un sentido afirmativo o negativo, tal vez no estamos de acuerdo, y se ha referido varias veces, por la forma en la que se desarrolló la elección, y justamente por eso no quisiéramos participar de ella. Además, como bien lo refería la compañera, este proceso electoral pareciera que simplemente es una forma de seguir haciendo propaganda durante el proceso que aún te tiene, puesto que el ganar una revocación del mandato a estas alturas va a tener un posicionamiento político, tal vez no para nuestro presidente de la República actual, sin embargo sí para quien le den la venia política para ser el próximo representante de su partido. Entonces esto generaría un impacto positivo para un partido electoral que al fin de cuentas, aun y cuando se supone que no, la realidad es que sí está siendo representado por una figura que es nuestro presidente de la República. Y el ir y votar en contra de que él siguiera como representante popular sería también generar una situación muy particular que inclusive nos provocaría alguna incertidumbre y posible temor, porque enfrentamos un entorno político y económico a nivel global bastante complicado. Los fenómenos políticos que están actualmente ocurriendo en torno al mundo son bastante preocupantes, y quedarnos sin un presidente que nos represente, para bien o para mal, podría generar desconfianza en los inversores, podría generar problemas partidistas y sobre todo lo que comentaban los ponentes. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué se vendría? Me gustaría que abundaran más en ese punto, porque realmente es un tema que creo que a todos nos causa bastante incertidumbre. De antemano, muchas gracias. ¿Alguien más? César. Sí, muchas gracias. Seré muy breve.
Muy bien. En este caso, ¿qué tanto puede afectar realmente la validez? Hablaban ya de manera posterior. El sentido de las elecciones, el hacer leyes fast track durante el juego. Es decir, ¿qué tanto puede nulificar las elecciones o el resultado de estas? Gracias. Ok, sí, gracias. Bueno, el licenciado David hacía mención acerca de que los partidos políticos debían de influir en esta revocación de mandato. Pero bueno, esta es mi pregunta, en su opinión personal, el por qué deberían de influir, ya que si influyen, bueno, desde mi punto de vista, sería que posicionarían solamente al partido del cual pues está ahorita pues en el poder, y los demás partidos serían tratar como de quitarles más poder al partido que ya está. Entonces, desde su punto de vista, ¿por qué los partidos políticos deberían de intervenir en esto? Pues sería esa mi pregunta. Gracias. Si me permite, Alfredo y Nacho. Bueno, en principio agradecer su participación. No había estado en tantas pláticas en este recinto con tanta participación, así es que muchísimas gracias por sus preguntas. A mí siempre me emociona escucharlos a ustedes. A ver, voy a ir de atrás para adelante. ¿Por qué incluir a los partidos políticos en una opinión? No están, es inconstitucional que participen, ojo, en la difusión, pero sí participan en el proceso de revocación de mandato. Ojo, no participan en la difusión, pero sí participan en la vigilancia del proceso de revocación de mandato. ¿Cómo? Como integrantes de los consejos locales y distritales del INE. ¿Cómo? Como personas legitimadas para interponer medios de impugnación como recursos de revisión o apelación. ¿Cómo? Como representantes ante las mesas directivas de casilla el día de la jornada de revocación de mandato. Entonces sí participan los partidos. Ahora, me preguntan, ¿por qué sí deberían de participar, que no está en la ley, en términos de difusión? Porque el proceso de revocación de mandato es una elección al revés. Si elegimos a un presidente con la participación y distintos puntos de vista de los partidos políticos, ¿por qué cuando queremos retirarla no vuelven a participar estos? O sea, creo que lo que estamos teniendo es nada más, digamos, en apariencia solo un punto de vista en la discusión, no el conjunto plural de puntos de vista. Creo que esa es la crítica que yo tendría sobre el ejercicio. Esa sería mi respuesta, pero bueno, esa es una opinión personal. Repito, insisto, lo que está en la ley es que los partidos políticos no pueden intervenir, ni tampoco los servidores públicos, por disposición constitucional y legal derivado del modelo de comunicación política que se establece. Ahora, las consecuencias. A ver, en primer lugar, pues sí, Rodríguez Zapatero le dijo al doctor Lorenzo Córdoba, si ubican a Rodríguez Zapatero, fue expresidente del gobierno español, en una ocasión que se encontró con el doctor Lorenzo Córdoba, de hecho nos lo platicó el doctor Lorenzo Córdoba, le preguntó muy extrañado cómo era posible que en México el principal promotor de la revocación de mandato fuera el presidente de la República. Bueno, el doctor Lorenzo solo le tuvo como respuesta, pues ya sabe que México es un país surrealista, ¿no? Entonces, digamos, aquí luego suceden cosas increíbles, ¿no? O sea, y vaya, sí, por supuesto que es increíble lo que está sucediendo en el ámbito, ojo, en el ámbito de la comunicación. Porque en términos de los expedientes, pues sí está acreditado
de que 3.700.000 ciudadanos firmaron la petición de revocación de mandato por pérdida de confianza al presidente de los Estados Unidos mexicanos del actual mandato, ojo, del actual mandato. Cuando vean la papeleta van a ver, lo primero que dicen es mandato del 2018 al 2024, punto. No hay más. Porque esa también es una especulación que se está haciendo. El actual presidente va a terminar el 30 de septiembre de 2024. Ojo, no es 30 de noviembre, porque la Constitución se reformó en 2014 para modificar el periodo presidencial. Y tuvo su razón en una razón presupuestaria. Es decir, para que el siguiente presidente tenga el tiempo suficiente para presentar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Esa es la razón, ¿sí? Más allá de todas las especulaciones que puedan tener, esa es la razón. Ahora bien, ¿qué pasa si más del 40% de la población vota? La población electoral, que son los que se encuentran en la lista nominal de electores, que significa que tienes tu credencial para votar vigente, ¿sí? Si vota más del 40%, 37.200.000, entonces se volverá vinculante, sus decisiones son vinculantes. Si no llega a ese porcentaje, no habrá pasado nada, nada, en lo absoluto, no hay vinculación legal. Ahora, si es porque continúe, pues igual, tampoco pasa nada, absolutamente nada, ¿eh? ¿Qué pasa si dice que se le revoca el mandato? Ah, por cierto, la pregunta está en la ley. Lo que se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que si la pregunta que estaba en la ley era constitucional. Y llegaron los ministros a la conclusión de que sí es constitucional. Eso fue lo que se discutió. Ahora bien, ¿qué pasa si gana que se le revoca el mandato? Lo que pasa, desde mi punto de vista no tendría por qué haber incertidumbre. ¿Va a haber presidente? Por supuesto que sí. La Constitución señala los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Que de manera inmediata, en cuanto se le notifique el resultado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al presidente de la República y que deje sin efecto su mandato, en ese momento entra durante 30 días el presidente del Congreso de la Unión. ¿Quién es el presidente del Congreso de la Unión? De acuerdo con la ley, es el presidente de la Cámara de Diputados, González Luna, para ponerle nombre y apellido, ¿no? ¿Por qué 30 días? Porque en esos 30 días el Congreso deberá de elegir a un presidente sustituto. No se convoca a elecciones, ¿eh? El Congreso decide quién sería el presidente sustituto. O sea, hay plena certeza en los pasos a seguir. Eso es lo que debe de suceder. O sea, si se le revoca el mandato. Ahora bien, este asunto de seguir haciendo propaganda para el que le suceda, bueno, por ahí alguien ha argumentado que el carisma no se hereda, a menos que se quiera construir un maximato como el que vivimos en México a principios del siglo pasado con Plutarco Elías Calles, que seguramente en sus clases de historia lo habrán visto. Pero bueno, ese es otro tema. Sobre los espectaculares, ¿quién está legitimado para impugnar? Pues repito, los partidos políticos están legitimados, por supuesto las organizaciones solicitantes, aunque ahí ha habido una discusión en el Tribunal Electoral en donde hubo una resolución en donde no les dieron legitimidad a organizaciones ciudadanas, y con un voto particular de una de las ministras del tribunal, que yo coincido con ella. Si es un ejercicio ciudadano, las organizaciones ciudadanas deberían de tener también legitimidad, por favor. Creo que allí hay una serie de irregularidades porque la ley está mal hecha, así de sencillo. O sea, y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, no hay claridad sobre los medios de impugnación. Claro que el Tribunal Electoral los está interpretando por analogía,
O sea, que es la forma como los está procesando. Pero bueno, vuelvo a los espectaculares. A ver, el tema de los espectaculares es un tema complejo. Es de esos temas que están en el filo de la navaja, típico del mundo electoral. ¿Por qué en el filo de la navaja? Porque el artículo 35, último párrafo de la Ley Federal de Revocación de Mandato, les dije hace un momento, que señala que las ciudadanas y los ciudadanos, de manera individual o colectiva, pueden fijar posición sobre la revocación de mandato por cualquier medio, excepto radio y televisión. Les están dando permiso. Ahora, pero ese permiso que se les da a las ciudadanas y ciudadanos no es el permiso que se le está dando ni a partidos políticos ni a servidores públicos. Por eso, cuando los partidos interponen una queja sobre este particular de los espectáculos, no una queja, fueron muchísimas, aquí tan solo en Michoacán 3, que fueron las que yo recibí. A nivel nacional son cerca de 60, ¿no? Quejas en materia de este tipo de espectaculares, que además nos solicitaron como oficialía electoral. O sea, la oficialía electoral son los vocales secretarios de cada una de las juntas local y distritales del INE. A nivel nacional hay 300 juntas distritales, a nivel estatal hay 32. Y aquí en Michoacán hay 12 juntas distritales, por lo tanto 12 oficialías electorales más la de la junta local. Tuvieron que hacer recorridos y levantaron testimonios de cerca de 47 espectaculares en todo el estado. Entonces, con esa evidencia, al producto de las quejas, se dictaron medidas cautelares. Porque en la medida cautelar, fíjense muy bien cuál fue la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias, que cede cautelar en el INE. Porque el fondo del asunto no se resuelve en el INE, se resuelve en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la cautelar es un tanto, intervengo para que no se genere alteración a las condiciones de equidad de la competencia. Intervengo ahora en tanto que Sala Regional, Sala Regional Especializada, por cierto, yo no entiendo a los abogados que diseñaron esa ley, no entiendo de veras cómo fue que le pusieron Sala Regional Especializada, porque no es regional, es nacional, decide sobre todos los estados de la República. Pero bueno, de esas cosas que se les chispotea a uno que otro legislador, pero pues bueno, ahí está en la ley. Pero bueno, a ver, ¿qué hizo el INE? A ver, le pidió a los proveedores que le dijeran quién había pagado, quién pompó, pues. Y no contestaron. Pues entonces les dijo, a ver, infórmeme quién pagó o retiras el espectacular. Y a varios ayuntamientos, entre ellos el de Morelia, se le dijo, si hay un espectacular que esté en un equipamiento urbano o lugar público, barda pública, retírala o infórmame. En estos momentos ya han llegado todos los informes a la Comisión de Quejas y Denuncias, pero ya nos están volviendo a pedir en la oficialía electoral que volvamos a levantar actas circunstanciadas. Aquí va a ser un estira y afloja de incumplimiento de cautelares, seguramente así se la van a llevar. Bueno, ya está lo de cuántas quejas, la pregunta es la de la ley. Ahora, finalizo con dos temas que de alguna manera me preguntaron. Inicio con la reforma electoral. Sí, estamos a 14 meses de que vence el plazo constitucional para que haya una reforma electoral para el próximo proceso electoral concurrente que tendrá elecciones en 2024, porque son 90 días previos, el proceso empieza en septiembre del 23, 3 meses previos, pues es por principios de junio, entonces estamos ya al borde. Déjenme regalarles un comentario. Lo mejor que le puede pasar a este país es que no haya reforma electoral. ¿Por qué? Porque como se han comportado los actores políticos en este momento, lo mejor es que jueguen en el 2024 con las mismas reglas y no que se les abran rendijas para que
se hagan leyes a modo. O sea, ese es el peligro que puede haber, por lo que inclusive dijo mi buen amigo Ignacio Hurtado. Y una precisión: el decreto que permitió a los servidores públicos intervenir en la revocación de mandato de hace unas semanas no es ley. Es la facultad que establece el artículo 72 de la Constitución para interpretar. El Congreso de la Unión tiene facultades para interpretar y casi nunca las ha ejercido. Esta es la segunda vez que la ejerce. Qué raro, ¿no? O sea, y además qué raro también que tenga la facultad de interpretar, porque esta es una función materialmente jurisdiccional, pero formalmente también la tiene el Congreso de la Unión. Fíjense lo curioso del tema que está sobre la mesa. Y el último, quisiera también reaccionar al tema del dilema que planteaba mi buen amigo el maestro Ignacio Hurtado, sobre el debate de los recursos financieros. Mire, traemos una discusión en el INE sobre los recursos financieros desde la consulta popular. Y en la consulta popular, la Suprema Corte de Justicia le dijo al INE: tienes que definir un presupuesto precautorio. ¿Y qué es un presupuesto precautorio? Aunque no tengas certeza de que va a haber consulta popular o revocación de mandato, tú presupuéstalo. Y por eso, precisamente porque el INE tenía que presupuestar y no estaba la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE en agosto del año pasado aprobó los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, que fue el primer escándalo que se lanzó por los legisladores, que están invadiendo facultades legislativas. Sí, pero espérenme, tú no has hecho la ley secundaria y yo no tengo forma de presupuestar si no se fijan reglas. Y de esa manera el INE definió un presupuesto precautorio. Bueno, pues el Congreso de la Unión no le hizo caso. Bueno, la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad presupuestaria. Pero además, creo que ahí hay una falta que poco se dice. En la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria se señala que toda ley debe de tener un estudio sobre el impacto presupuestal. Yo no conozco hasta la fecha que se hayan hecho leyes con un estudio de impacto presupuestal, porque si tú estableces nuevos derechos, debes de saber que esos derechos cuestan, o si no, lo que estás creando es una maravillosa poética constitucional. O sea, derechos que están ahí en la Constitución como una maravillosa poesía, pero que no tienen los instrumentos financieros para poderse realizar. Recursos económicos, materiales y financieros para poderse realizar. Entonces, el debate que planteó el INE en la controversia constitucional es un debate muy importante. Le dijo a la Suprema Corte: a ver, yo necesito este dinero y no me lo están dando para cumplir con este derecho político. ¿Y qué contesta un magistrado? Porque hasta ahorita la Suprema Corte no ha entrado al fondo del asunto. ¿Y qué contesta un magistrado? Pues haz lo que puedas con lo que tengas. Esto es una grave intervención de un magistrado de la Suprema Corte, grave, así la califico, grave, porque está dando la permisión de construir en este país una constitución poética. Muchas gracias. Muy interesante sus respuestas, maestro Nacho, por favor. Como decimos en el instituto, por dos a lo que dijo el licenciado David, ¿no? No, a ver, yo nada más dejaría dos reflexiones, un poco a propósito de lo que comentaron. Uno, yo creo que, insisto, a posteriori habrá que analizar resoluciones, criterios, decisiones, acciones, y efectivamente habrá que replantear el diseño normativo de esto. Es decir, de pronto pareciera que se hizo muy fácil agarrar un tema sobre ya definido y quererlo encajar en un tema de elección, ¿no? Creo que el tema incluso que está muy claro en cuanto a lo que es el modelo de comunicación política. Ciertamente es un ejercicio ciudadano, ciertamente, como lo dice la ley, es un ejercicio de evaluación
y efectivamente de lo que se trata el día de mañana es que el ciudadano tenga todos los elementos precisamente para poder evaluar. Y entonces tendremos que preguntarnos si el modelo de comunicación que se está utilizando en este esquema permite precisamente eso, ¿no? Y eso y muchas otras cuestiones. Entonces, yo creo que habrá que revisar obviamente el diseño. Ahorita pues ya es lo que tenemos, es en lo que nos tenemos que manejar, ¿no? En el mundo de lo posible ya a estas alturas, y ahora sí que haya sido como haya sido, hasta donde tope, dijo el licenciado David, ¿no? Y el otro tema también que me parece va a ser bien interesante en su momento va a ser cuando llegue la Sala Superior o el Tribunal Electoral a definir la validez, ¿no? En donde seguramente se tendrán que analizar todos estos factores, todas estas cuestiones que tienen que ver con el tema de la propaganda, con estas medidas cautelares, que de entrada habrá que ver quién va a impugnar eso, como decía el licenciado David, seguramente bueno, pues, serán los partidos, pero yo no sé si un ciudadano llegara a querer impugnar. Me hizo recordar mi tesis de maestría fue precisamente sobre eso, sobre la acción pública o la acción colectiva por parte de los ciudadanos en un país donde hace muchos años un ciudadano podía ir a impugnar la validez de una elección, ¿no? Hoy en día pues todo está concentrado a través de los propios partidos políticos, ¿no? Entonces bueno, habrá que ver también el papel que asuma la Sala Superior al momento de determinar la validez de este ejercicio de participación y bueno, y valorar si se va a analizar todo este tipo de cuestiones y en su momento cuál será la determinación que tome, ¿no? Pero bueno, creo que al final de cuentas ahí están las reflexiones, es importante seguirle dando seguimiento y obviamente pues en su momento, insisto, hacer una revisión a todo este ejercicio ya a toro pasado. Muchas gracias. Bueno, pues yo agregaría por 3, estoy muy de acuerdo y sobre todo abunda mucho lo que hemos conversado con los compañeros, mis estudiantes de Derecho Electoral, aunque aquí están jóvenes de Derecho a la Seguridad Social, que seguramente les es muy grato el tema y de mucho interés, porque ustedes van a participar en este proceso de revocación de mandato. Pues adelante, maestra, por favor. Gracias, gracias. Maestra. Pues nada más para reiterar nuestro agradecimiento ante su participación, maestra ya, por su participación tan brillante que han tenido en esta tarde, con sus comentarios, como comentábamos hace un momento, muy precisos y concisos, que seguramente no solo a este grupo de jóvenes que hoy se dieron la oportunidad de que estuvieran aquí presentes, sino que a todas nuestras compañeras y compañeros que nos han seguido por esta página de Facebook de la facultad, seguramente coincidirán con nosotros que en una forma muy concreta y clara nos contextualizamos desde el punto de vista jurídico de qué es, por qué, para qué y qué, y bueno, y todos los asegúnes que tiene todo este movimiento. Pero a nombre de nuestro colegio y de la facultad, yo le pediría a la directora que pudiera. Muchas gracias. Gracias, maestra. Pues efectivamente reitero lo que acaba de señalar la maestra Marta Camarena, en el sentido de lo interesante. Yo estaba en la dirección y teníamos prendida la cámara, ¿no? Vimos que la transmisión está siendo seguida por muchas personas, porque es un tema de mucho interés, es un tema trascendente, es un tema que nos preocupa y que además nos debe de ocupar como ciudadanos responsables y como ciudadanos interesados en la construcción de una mejor sociedad, con mayor democracia y de un mejor entorno. Así que pues nos congratulamos, tanto el Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, Asociación Civil, Consejo Directivo 2021-2023, como la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y por esta razón otorgamos un reconocimiento al maestro Ignacio Hurtado Gómez por su brillante disertación en el panel Aspectos Jurídicos Generales sobre la Revocación de Mandato, llevada a cabo en el Salón Miguel Mesa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Morelia, Michoacán, a 28 de marzo de 2022. Suscriben su servidora y la maestra Marta Camarena. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Maestra, adelante.
Pues en los mismos términos otorgamos este reconocimiento al maestro David Alejandro Delgado Arroyo, igual por esa brillante participación que tiene, y exhortarlos para que continúen apoyando en esta difusión del conocimiento jurídico en este y otros temas, no solo a estos estudiantes, sino a la ciudadanía en general. Gracias. Pues felicidades. Pues sin más, les agradecemos su asistencia como siempre a Universitas, la oportunidad de que muchas personas sigan en vivo esta transmisión, y además decirles que a todas las personas que no alcanzaron a oírla completa o que quieran repetir, va a estar en la página de la facultad, va a quedar ahí la grabación para que consulten, para que escuchen y para que con mayor detenimiento puedan saber jurídicamente cuál es este asunto que nos está involucrando como sociedad mexicana. Muchísimas gracias y sean bienvenidos siempre a la Facultad de Derecho. Buenas noches a todos. Gracias.